potencial de acción y van a saber exactamente qué es lo que está pasando en la neurona. ¿Qué canales se abren al inicio? Que son los potenciales sodio, potasio. Sí, pero ¿qué tipos de potenciales? Son los potenciales de gradiente. Y luego vamos a ver cuando se abren se activa el potencial de acción, qué tipo de canales se abre, cuál está abierto, cuál está cerrado, cuál está activo, cuál está inactivo, y terminamos. Y luego hacemos un ejemplo con uno de los neurotransmisores que recuerdan, ustedes debieron de haber estudiado exactamente dónde se encuentra, y en su cabecita van a ir imaginando qué es lo que está pasando. Bueno, entonces debemos de recordar que en una membrana, esta es una membrana celular, está compuesta es una capa lipídica polarizada, que va a permitir ciertas características. Es semipermeable. La que es impermeable es solamente la membrana interna de las mitocondrias, pero esta es semipermeable porque permite la entrada de moléculas de agua, moléculas de iones pequeñitos y iones más grandes, entonces requieren de un transportador, y esos transportadores son ciertas proteínas a las cuales ustedes conocen que se llaman canales. Y estos canales, dependiendo de lo que vayan a transportar, pueden ser canales iónicos y son específicos de un solo ion, y los transportadores de proteínas pueden ser de determinadas proteínas. Yo creo que ustedes ya vieron el transporte de esas proteínas. Y luego tenemos otras proteínas, otros receptores, tenemos unas regiones en las membranas que se llaman balsas lipídicas, etc. Todos estos tienen un papel importante para el buen funcionamiento celular. Ahora vamos, células que debemos, canales que debemos de recordar por si no se les está olvidando o no lo sabían. Tenemos los canales de escape. Los canales de escape son de escape de iones, son específicos para un determinado ion. Entonces está el canal de escape de iones de sodio, canal de escape de iones de potasio. ¿Qué quiere decir de escape? Que cuando se mantienen unas determinadas concentraciones internas y externas de estos iones, y cuando se descontrolan esas concentraciones, los canales de escape permiten que se salga ese ion para regresar a la normalidad. No necesitan de un ligando, no necesitan de un cambio de voltaje, simplemente es por concentración. En medio tenemos el famoso canal de sodio regulado por voltaje. Este es diferente. Este canal de sodio regulado por voltaje, se necesita un determinado voltaje para que esto se pueda abrir. Algo que ustedes deben de recordar es que este canal tiene 3 estados: abierto, cerrado e inactivo. Y estos 3 estados son importantes para el potencial de acción. Y luego vamos a ver, aquí está la compuerta que se abre y se cierra. En el estado de reposo está cerrado. Cuando hay una despolarización se abre, y cuando se inactiva, ahorita lo vamos a ver. También tenemos el canal de potasio regulado por voltaje, y este también tiene su compuerta, tiene 2 configuraciones, abierta y cerrada. Posteriormente tenemos el canal de bomba sodio-potasio, que aquí está mal, en las flechas, es que salen 3 de sodio y entran 2 de potasio cuando se lleva a cabo la repolarización. Me falta un canal que es los canales dependientes de ligando, y estos canales dependientes de ligando son los que cuando se llega el ligando, que en este caso el ligando es el neurotransmisor, dependiendo del neurotransmisor que llegue, va a activar al canal, si es excitatorio o inhibitorio. Si es excitatorio, va a ser un canal ¿de qué? De sodio. Si es inhibitorio, va a ser otro canal o de potasio o de cloro, un poco más raro. Pero principalmente los 2 iones que estamos viendo aquí, que fuera del papel en el potencial de acción, es el de sodio y el de potasio. Cloro también, pero muy bajo, y calcio, ya saben el papel que desempeña el calcio, pero no en el potencial de acción, sino en la liberación de los neurotransmisores. Entonces aquí les muestro unas concentraciones que encontré. Pueden variar, pero estas concentraciones de estos iones, más o menos en varios datos son similares. Tenemos que el sodio intracelular es la concentración menor que el extracelular. El cloro, de igual manera, es menor la concentración de cloro que el extracelular. Son concentraciones bastante grandes, la diferencia.
El potasio es de 140, es mayor adentro que afuera, y afuera solamente es de 3 a 5 milequivalentes por litro. Entonces hay mayor concentración de iones potasio intracelular. Y el calcio, de igual manera, la concentración es menor intracelular que extracelular. Ahora, el calcio también tiene ciertos organelos donde se encuentra resguardado en algunos tipos celulares, como en el músculo, y entonces cuando reciben una señal, liberan el calcio intracelular y aumenta la concentración en el citosol, mientras el calcio está resguardado en una vesícula o en un organelo, retículo sarcoplásmico. Bueno, ¿qué cosas no deben de olvidar ustedes, jóvenes? Estos canales que les acabo de decir y ahorita les voy a comentar. Los canales de escape, pues están alrededor de las células. Pero los canales de voltaje se encuentran aquí, que es en el cono axónico, y en el axón, a lo largo del axón, se encuentran los canales dependientes de voltaje. La bomba de sodio-potasio también se encuentra aquí, en el axón, mientras que los canales dependientes de ligando los vamos a encontrar aquí, en el lisoma y en las dendritas, que es donde van a recibir la sinapsis. Y también aquí se encuentran los canales de escape, tanto de sodio como de potasio. ¿Sí? Entonces, más o menos ya sabemos la topografía de dónde están los canales. Es importante para poder comprender el potencial de acción. Bueno, ¿qué más necesitamos saber? Bueno, estas concentraciones de iones dan las características que ya les había comentado. Bueno, no sé si ustedes, pero adentro de la célula hay una carga ¿qué? Negativa, y afuera de la célula hay una carga positiva. Entonces, estas diferencias de cargas negativas y positivas son las que generan el potencial de membrana. Si no lo pudiera ver. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo lo que está dentro es negativo? ¿Está cargado negativamente? No, porque ustedes están observando que en la parte interna de la célula tenemos iones potasio y estos son positivos. Lo que quiero decir es que la mayoría, la carga negativa está influenciada por las proteínas con cargas negativas, por los iones, las concentraciones de iones, entonces generan un ambiente de manera general negativo. Y lo mismo va para la parte externa. Los iones o las moléculas que se encuentren ahí, salud, Casey, generan un ambiente positivo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Siempre, gracias a este gradiente, se puede generar el potencial de membrana. Y ustedes, ¿qué más vamos a saber del potencial de membrana? Ya sabemos las concentraciones. Ahora, el potencial de equilibrio está determinado por la ecuación de Nernst. Yo no les voy a preguntar ecuaciones en su examen, nada más quiero que sepan que están. Gracias a estas ecuaciones se determinaron la ecuación de equilibrio para cada uno de los iones. Y aquí al final, ya están aquí los datos, tenemos que la ecuación de equilibrio, el potencial de equilibrio, perdón, para el sodio es de más 60, para el potasio es de menos 70, para el cloro es de menos 70, es negativo, y para el calcio es positivo, es de 150 milivoltios. Ese es el potencial de equilibrio. Ahora, otro grupo de investigación en los cuales están Goldman, Hodgkin y Katz, ellos hicieron esta ecuación que es la GHK. Esta se puede determinar el potencial de membrana. Entonces, el potencial de membrana lo tenemos aquí, el voltaje, el potencial de membrana, tiene que ver por estos datos, estas constantes de temperatura, de constantes de gases, etcétera, pero tiene que ver la permeabilidad de cada uno de los iones, de sodio, potasio y cloro, tanto en la parte interna como en la parte externa. Entonces, esos datos se tienen que dar las concentraciones adentro y afuera, la constante de permeabilidad, que es un dato que se tiene que dar, y de esta manera sacar el potencial de membrana. Va a ir variando los potenciales de membrana, pero bueno, con esas concentraciones pues se genera un potencial de membrana. Quiero que sepan ustedes, simplemente que se pueden determinar, que hay ecuaciones para determinarlos, no nos vamos a meter a más. Bueno, ¿no se escuchó? ¿Sí? Gracias.
Y entonces aquí ya tenemos nuestro... Bueno, esta fotografía pues ya la expliqué. Tenemos la parte interna de la neurona, que es negativa, y la parte externa. Ahora, ¿cómo sé cuál es el potencial de membrana? Se meten electrodos a las células. Esto es un procedimiento que se llama, lo han de haber visto, Pachkram, Wolcell, y ya no me acuerdo lo demás, en electrofisiología, no sé si ya lo vieron. Entonces se logran aislar o detectar una neurona, en este caso, ya que estamos hablando del sistema nervioso. En un microscopio se tiene una rebanada, donde tenemos una rebanada de cerebro con las condiciones adecuadas, similares al, como si estuviera, ¿no?, en el cráneo adentro. Y entonces tenemos un medio preparado para que la neurona sobreviva y no se muera. Con un microscopio se le mete como una pipeta de vidrio bastante delgada, y lo que va a hacer es que no va a romper la membrana, y se tiene que tener mucho cuidado para llegar a la neurona. Entra la pipeta de vidrio a la célula y ese es el sensor, lo que ustedes están observando aquí. Entonces eso está conectado a un equipo y está determinando el voltaje de la neurona. Se le pone en el medio algo que las excite, algo que las inhibe, y registra los voltajes. Y así es como se han obtenido estos datos, y así es como se están estudiando lo que se hace en electrofisiología, cómo ve afectada la presencia de mielina cuando no está, o en algunas enfermedades. Pero esos son datos complementarios, creo que lo van a ver en fisiología. Ok, entonces vamos a ver ya el potencial de acción. Ya sabemos que como es un medio de iones, esta concentración de iones en un medio acuoso, que es lo que es el citosol o citoplasma, o la parte interna de la célula, permite pues un paso de energía. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Cómo se genera el potencial de acción? Primero vamos a hablar de lo que es el potencial graduado. ¿Dónde se genera? Se necesita que haya una señal de entrada, y la señal de entrada la vamos a recibir aquí en el soma o en las dendritas. Ustedes siguen el cursor, vemos cómo hay sinapsis de muchas neuronas. Verdes quiere decir que son neuronas que están liberando un neurotransmisor excitatorio, y por lo tanto van a llegar a unos receptores, a unos canales iónicos de sodio, porque van a dar una respuesta excitatoria, y la entrada de los iones sodio a esta neurona va a lograr una despolarización. Entonces tenemos señal de entrada. La señal de entrada viene desde la sinapsis, desde el potencial de acción de otra neurona, la neurona presináptica. Se abren los canales de calcio, se libera el neurotransmisor llega a la hendidura sináptica, ahí se encuentran los receptores reciben el neurotransmisor, se abre el canal y permite la entrada de sodio. Entonces hay una despolarización. Si ustedes observan aquí esta gráfica, tenemos el potencial de membrana en milivoltajes, es de menos 70, en el caso de la neurona menos 90, y está en su zona de reposo. Cuando hay una sinapsis excitatoria, se abre el canal de sodio, entran iones sodio, y por lo tanto la parte interna va dejando de ser negativa y quiere alcanzar un potencial positivo. Esta intensidad fue pequeña, si ustedes observan, fue pequeñita. Ay, mi cursor es esto. Es pequeñita y apenas si llegó, digamos, a menos 60. Esa sería una señal de entrada de una sinapsis. Aquí tenemos otra. Puede ser que este registro sea de esta otra sinapsis, ¿sí? Hay otra entrada de iones sodio. Pero de repente tenemos un bajón. Puede ser que esta señal, que se llama hiperpolarización, hubo un neurotransmisor que era inhibitorio, y por lo tanto estos inhibitorios activan canales de potasio o de cloro, pero más de potasio, y entonces permite la salida de iones potasio.
¿Qué es lo que hace todo esto? Si permite la salida de iones potasio, entonces va a haber una mayor concentración negativa o va a ser más negativo el ambiente intracelular y por lo tanto baja potencial de membrana, se hace más negativo. Tenemos inhibitorio porque para que vuelva su señal de reposo, pues necesita señales excitatorias o los mismos canales de fuga permitan la entrada otra vez del ion potasio para que vuelva a su potencial de reposo. Hasta aquí, estas señales pequeñas no están generando un potencial de acción. A esto se le llama potencial graduado. Ahora, para que estos potenciales graduados que se llevan a cabo en el soma o en las dendritas generen un potencial de acción, deben de llegar a un nivel umbral que es más o menos de menos 50. Y este nivel umbral se va a alcanzar con la sumatoria de todos estos potenciales graduados. Si de repente llegan muchas sinapsis o se prenden muchas sinapsis excitatorias, se produce una despolarización. Y la suma de todas esas sinapsis, pues están entrando muchos iones de sodio. Entonces, ¿qué pasa con la célula? Se hace más positiva, los canales de fuga empiezan a liberar sodio, porque están viendo que está entrando mucho sodio, pero es tanta la señal que llega, que la neurona entonces llega a un umbral, y aquí está. Y al pasar este umbral de la suma de todos esos potenciales graduados, se genera el potencial de acción. ¿Dónde está ese umbral? ¿Dónde se genera? Aquí, esto se llama zona de gatillo o es el cono del axón que yo les explicaba en la clase anterior, donde se genera recibe la señal, del umbral, y entonces en esta zona, como yo les comentaba, ¿dónde está mi cursor? Aquí. Hay una alta concentración ahora de canales dependientes de voltaje de sodio y potasio. Y entonces se activan los canales dependientes de voltaje de sodio y potasio, se abren todos y se genera el potencial de acción. Sí y solo si la señal de entrada fue suficiente para llegar al umbral y desencadenar un potencial de acción. Si no es suficiente, aquí queda la señal. Ahora, ¿qué debe de hacer la célula para que sea suficiente y se pase ese umbral? Bueno, es una intensidad que debe de alcanzar y eso se debe a la suma temporal y espacial. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas sinapsis se están llevando a cabo aquí? 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50 sinapsis. Entre más receptores se abran, es la mayor entrada de iones sodio a la célula. Entonces, entre más se activen estos receptores, es mejor. Entre más tiempo permanecen activos, la señal es más intensa y por lo tanto, al sumar toda esta señal, claro, se les llama sumar porque están entrando por todos lados los iones de sodio. Al sumar entonces todo esto, y aunque se escapen un poquito, al sumar rompen el umbral y por lo tanto se activan los otros canales aquí en la zona de gatillo. ¿Preguntas? Bueno, si no, no. Aquí, a ver, ¿quién es? ¿El potencial de acción ocurre a nivel del nodo de Rambier? Sí, pero no hemos llegado ahí. Ahorita vamos. Apenas estamos viendo los potenciales graduados para activar el potencial de acción. Entonces aquí, cuando son despolarizantes es que se abren los canales de sodio y se ve esta señal. La célula se hace menos negativa. Cuando es hiperpolarizante es que se abren los canales de potasio y se ve esta señal hacia abajo. ¿Sí lo ven? El estímulo y se ve hacia abajo, entonces la célula aquí se hace más negativa. Ahora, depende de la intensidad del estímulo, cuánto tiempo el neurotransmisor estuvo pegado. Recuerden
si no hubo una enzima que degradara el neurotransmisor, si los transportadores de neurotransmisores no empezaron a actuar antes de tiempo, o no hay mutaciones en cualquiera de estas proteínas, entonces va a haber una intensidad fuerte, como esta. Tenemos un estímulo que duró bastante, por mucho tiempo estuvieron abiertos los canales de sodio, y lo vemos, y entonces hay una despolarización mayor, este estímulo que es débil. ¿Okay? Con estas gráficas se representa el número de canales que se abren y el tiempo que están abiertos los canales para que se lleve a cabo la despolarización o la hiperpolarización. Ahora sí, vamos a ver el potencial de acción. Paso 1 o punto 1, aquí se los puse, potencial de ¿qué? De reposo. Nuestra célula está quietecita, estás descansando, no está recibiendo señal de huida ni nada, no está leyendo, no está haciendo nada, estás como en stand-by. Entonces tenemos un potencial de reposo en tu célula. Si vamos a ver las neuronas, de menos 90. Aquí le pusieron cualquier otra célula, menos 70. ¿Qué pasa aquí en el 2? Empieza la despolarización y este es el potencial gradual. ¿Lo ven aquí? Poquito a poquito se ven estos piquitos. El potencial gradual hasta este punto donde se alcanza el umbral. Antes tenemos estos pequeños picos, son la sumatoria de los potenciales graduales. ¿Quién se está abriendo aquí, chicos? ¿Qué canales se están abriendo? Sodio. ¿Qué tipo de canal de sodio? Voltaje dependiente. No. Lo rápido, ¿no? ¿Los de fuga? ¿Ah? ¿Los de fuga? No. Sí están abiertos los de fuga, pero eso es para sacar a los de sodio. ¿Quién se está abriendo ahí? ¿Qué tipos de canales? Esto sucede en el soma. Recuerden que les dije que ahí estaban los de... Ligando. Entonces, la sinapsis se está llevando a cabo en esta neurona postsináptica y está recibiendo muchas señales de apertura a los canales de sodio. Por eso ven esos piquitos. Los de ligando, cuando alcanzan el umbral, aquí a menos 55, entonces es una apertura masiva de ¿qué canales? Ahora sí. Voltaje dependiente. Voltaje dependiente. ¿Pero cuáles? Los de sodio. Potasio. No, todavía los de potasio no. Aquí solamente se abren los de sodio. No quiero que me abran una abertura de todos los canales, porque entonces no pasa nada. Tiene que ser primero los de sodio. Y cuando se abren todos los canales de sodio, hasta acá, recuerden que en esta etapa los canales de voltaje dependiente de sodio están en su configuración cerrada. Este es el canal y están cerrados. Cuando llegue el umbral, se abre. Y dice que es masiva porque en esa región hay muchos canales, muchos canales de sodio dependientes de voltaje que están abiertos, permitiendo la entrada de iones sodio. En este caso ya no estamos en el soma, ahora estamos en el axón. Aquí están en un inicio, en el cono axónico o en la zona de gatillo, que se tuvieron que abrir de manera grande, pero en esta zona ya es a lo largo del axón, aquí. Justo donde su compañerita dijo, en los nódulos de Ranvier, no en las zonas que están envueltas de mielina, es en los nódulos de Ranvier donde se encuentran estos canales. Entonces van en orden, como si fuera una ola, ¿no? Inician en el cono axónico y se va desplazando la señal o la abertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Bueno, aquí llega un momento en que la concentración de sodio en una determinada zona del axón fuera necesaria y el canal que está abierto, recuerdan que les dije que había un estado inactivo. El estado inactivo es una compuerta en la parte interna y se cierra. Al cerrarse esa compuerta ya no puede entrar más sodio y es aquí donde se alcanza el umbral o el pico de potencial de acción a más 30. Justo en ese momento, entonces la célula
aquí los canales dependientes de sodio están inactivos. Y ahora empieza la repolarización. ¿Quiénes se abren aquí? Los de potasio. Los de potasio. Pero digan el nombre completo, porque si nada más me ponen los de potasio, pueden ser los de fuga o pueden ser Pues los el de canal de ligando. potasio o voltaje dependiente. Muy bien, gracias Samuel. Los dependientes de voltaje. Entonces se abren los canales de potasio dependientes de voltaje y salen las moléculas de potasio a nivel al líquido extracelular o a la parte extracelular de la neurona. Pero esta abertura hace que se salgan muchos. Y entonces la neurona regresa a su potencial de reposo, pero lo pasa y a eso se le llama hiperpolarización. De esta forma la célula es más negativa. Y además, en esta parte de la hiperpolarización no puede permanecer tan negativa, entonces se activan otros tipos de canales. En esta zona, que viene siendo también en el axón, se activa la famosa bomba sodio y potasio ATPasa. Y como va en contra de gradiente, porque tiene que sacar sodio y en la parte externa hay más sodio, y meter potasio y en la parte interna hay más potasio, entonces a eso se le llama en contra de gradiente, requiere un gasto energético y por eso está ligado a la ATPasa. Sale el sodio, entra el potasio y regresa a la zona de reposo. Si en ese momento se vuelve a recibir otro estímulo de gradiente y lo vuelve a activar, se vuelve a generar otro pico. Pero aquí, miren chicos, algo que ustedes yo creo que ya saben o lo están recordando, aquí no puede recibir otro estímulo y generar otro potencial de acción hacia acá arriba, no pasa eso. Debe de regresar hasta esta etapa de menos 70 o menos 90 para volverse a activar. Y eso, pues ustedes lo van a ver más en electrofisiología que aquí. Entonces aquí solamente estamos recordando o estamos aplicándolo a la neurona. Y si estamos viendo este neurotransmisor que es la acetilcolina y queremos ver qué sucede la liberación de la acetilcolina, ya que se acabamos. ¿Cómo se genera el potencial de acción? Ok, entonces a manera de resumen tenemos que esta neurona presináptica recibe el potencial de acción, se abren los canales se libera el neurotransmisor acetilcolina, se libera el espacio presináptico o hendidura sináptica, llega a su receptor dependiente del ligando de acetilcolina, aunque también aquí hay otra proteína, pero no nos vamos a meter en esa, y permite la entrada del ion sodio. Esto sucede aquí. Perdón, ¿el impulso es el que hace la liberación de los neurotransmisores? Sí, el potencial de acción de la membrana... Pero se liberan en la despolarización. Pregunto. ¿De ella? Sí, o sea, cuando se despolariza, ¿es cuando se liberan o cuando se repolariza? Aquí en la neurona presináptica es cuando se despolariza y llega la despolarización a la zona del botón sináptico, es cuando se liberan los neurotransmisores en la neurona presináptica. Aquí en la neurona postsináptica inicia esto, el estímulo acá inicia. Si el estímulo es débil, no se genera potencial de acción. Pero si el estímulo es tan fuerte, los potenciales se suman, entonces llega a lo que es el umbral, y al llegar al umbral, ya no estamos aquí, sino al llegar al umbral nos vamos al cono axónico y es cuando se abre o la apertura masiva de los canales de sodio dependientes de voltaje, pero esto ya es en la neurona postsináptica. La neurona presináptica ya acabó su potencial de acción y ahora ya está en su periodo o refractario o ya regresó al reposo, la neurona presináptica. Ahora la postsináptica está pasando el estímulo, se lleva a cabo la despolarización y luego regresa otra vez la repolarización, la apertura de los canales dependientes de voltaje de potasio, sale el potasio, se hiperpolariza y la bomba de sodio-potasio se activa aquí y regresa a su estado de reposo, si es que no recibe una señal.
Cuando está aquí en su potencial de acción, en su punto de potencial de acción, esta otra neurona postsináptica, ahora, si se conecta con otra neurona, se vuelve ahora ella presináptica en su zona de los axón terminal y vuelve a transmitir la señal. ¿Sí? Y eso está pasando, esa es la comunicación entre todas las neuronas. Dependiendo del neurotransmisor, puede ser inhibitorio o excitatorio. Ahora, tal vez ustedes van a ver más adelante, o oficio, o lo repasemos más adelante cuando veamos en octubre o en noviembre. Vamos a recordar estos neurotransmisores, su papel inhibitorio o excitatorio, cómo regulan la memoria, la vista, el olfato, etc. Pero eso no se deben de olvidar ustedes ahorita de cómo funciona el potencial de acción en las neuronas. Ahora, algo que ustedes deben de recordar entonces, si tenemos una neurona bastante amplia o gruesa, perdón, eso va a generar una mejor velocidad en el potencial de acción. Si está cubierta de mielina en sus ciertas zonas, son los anillos, están separados y tienen sus respectivos zonas de Rambier, entonces va a llevar también una mejor transmisión, va a permitir que se lleve a cabo bien la potencia del potencial de acción llegue al botón sináptico para que se pueda liberar el neurotransmisor o pueda pasar la comunicación. Si en el caso del axón la mielina se pierde la señal. Si el axón pierde la mielina por alguna enfermedad neurodegenerativa, entonces la señal se disminuye y ya no transmite esa señal, esa comunicación a la otra neurona. Y esto sucede con las enfermedades neurodegenerativas. Aquí tenemos, gracias a la biología molecular, se han descubierto todas estas proteínas que regulan la sinapsis desde que se lleva a cabo la liberación del neurotransmisor, el receptor en la membrana de la neurona postsináptica, el ligando, las enzimas que degradan el ligando, las proteínas que transportan el ligando de regreso a la neurona presináptica, las células gliales que transportan los cofactores para que se lleve a cabo muy bien la sinapsis. Se han estudiado a nivel de farmacología para desarrollar fármacos, principalmente en estas enfermedades del estado del ánimo. Que ustedes van a ver, no sé en qué materia, pero van a ver cómo se relacionan y por eso se dan esos medicamentos. Y por eso también el efecto del alcohol. Vamos a ver cómo cuando tú tomas alcohol, espero que ustedes no lo hagan, ¿qué es lo que está pasando? Se están activando, inhibiendo estas vías. ¿Qué es lo que pasa? Si eres adicto o las personas que son adictas a alguna sustancia, cocaína principalmente, o algunos opiáceos o otras de ellas, ¿qué es lo que está pasando en esta comunicación? Posiblemente lo veamos más adelante o lo vean en farmacología. O si eres adicto al azúcar también, ¿qué es lo que está pasando en esta comunicación? Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos. Yo creo que ya no los veo hasta octubre, donde veamos otros sistemas. Y pues